Bien, chicos, muy buenas noches. Entonces ya han tenido la clase de estreptococos con Albert. Ahora lo que vamos a hablar es sobre enterococos, ¿ya? Es bien importante el nombre, como siempre, definir, ¿no? Tenemos aquí el término entero, entonces ya nos da una idea que nuestra bacteria se va a encontrar a nivel de tracto gastrointestinal, ¿ok? Y el término coco nos orienta a la forma. Pero vamos a ver ahorita la forma característica, porque no es específicamente un poquito tan clásico como nosotros lo conocemos, que son más redondos, ¿no? Sino que este va a ser un poquito ovalado. Ahora lo vamos a ver. Ya. Ustedes saben ya los gram positivos, ya no hay que entrar tanto en detalle en esto, ¿no? Los cocos se van a dividir entre aquellos que pueden agruparse como en forma de filias, ¿no? Lineales, y otros que pueden agruparse como clústeres, ¿no? O como los estreptococos, a veces los dividen bien, dependiendo de su patrón hemolítico, es decir, la rotura de los glóbulos rojos en grupo beta, alfa y gamma. El grupo beta, que ocasiona una hemólisis fuerte, el alfa, una intermedia, y el gamma, que se dice que no ocasiona ninguna hemólisis. Sin embargo, los enterococos, si bien se clasifican en el grupo gamma, vamos a ver que sí van a producir, a veces, cierta hemólisis, ¿ya? A ver. Un detalle bien importante que les voy a comentar es que más o menos por los años 80, ¿no? Una microbióloga, ¿no? Lancefield, ¿no? Planteó la existencia de unos grupos, los grupos de Lancefield, caracterizando a las bacterias por proteínas de membrana, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo, a los enterococos los conoció ella como estreptococos del grupo D. Los tipificó como estreptococos del grupo D porque en su membrana pues tenían, ¿no? Un peptidoglucano que era lisina de asparagina. Entonces los colocó en el grupo D. Sin embargo, esta clasificación no se utiliza mucho, ¿no? Pero les quería comentar porque, por ejemplo, a veces les comentan la existencia de estreptococos del grupo A, por ejemplo, tenemos a los estreptococos Diógenes, estreptococos del grupo B, como la Galactiae. Entonces, de todas formas, para conocer cuál era la clasificación, aquí les comento que es del grupo D, ¿ya? Ahora sí. Miren aquí, tenemos los SMIR, y lo que estamos viendo nosotros es que esta forma, como les comentaba, miren, haciendo un acercamiento, ¿no? Es ovalada. Y no solo ello, sino que de aquí también sacamos otra característica, miren, no se agrupa tanto en filas como observamos en los estreptococos comunes, sino que se agrupa también en duplas, ¿ok? Entonces vamos a encontrarlo que va a estar en duplas o en filas. Tenemos ya dos características, ¿no? Sabemos por el color que son gram positivos, ¿sí? Que son ovalados, que se agrupan en duplas o en filas, ¿sí? Y dentro de este grupo, quiero que se acuerden de dos palabras clave, ¿sí? Dos palabras clave, bien importantes. Las palabras son sobrevivencia y resistencia, ¿ya? Resistencia y sobrevivencia. ¿Por qué? Miren, les voy a comentar que estos enterococos, ¿no? En realidad no son patógenos normales. Es decir, no es que entren en tu cuerpo y van a producir una patología sí o sí. Ellos en realidad forman parte de los firmicutes, que como ustedes ya habrán visto en la clase de microbiota, participan del microbioma humano que nosotros poseemos, que es necesario para la defensa de nuestro cuerpo, que es necesario para la interacción con los alimentos, son necesarios. Sin embargo, ellos, a diferencia de muchas de las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal, que también forman parte del microbioma, son también unos sobrevivientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos van a ser resistentes a muchos de los antibióticos que van a poder destruir a los otros grupos de bacterias, mientras que a ellos no. Es decir, que si hay un equilibrio entre las bacterias que están en nuestro estómago y nosotros rompemos ese equilibrio, no sé, pues, digamos que un paciente que está hospitalizado y le empieza a meter antibióticos, ¿no? Y reciben antibióticos, terapias largas de antibióticos,
que pueden destruir a todo tipo de bacterias, ¿no? Que son conocidas como las terapias de amplio espectro, ¿ya? Pero estos son unos sobrevivientes, y ya vamos a ver por qué. Dentro vamos a tener dos especies importantes, ¿ya? Que son el Faecalis y el Faecium, que tienen nombres de heces, así que nosotros nos vamos a poder acordar. Faecalis y Faecium, ¿ok? El más común, como dice aquí, es el Faecalis, ¿no? Sin embargo, estos últimos años se ha visto un aumento del enterococo Faecium, principalmente relacionado a la resistencia, ¿ok? La resistencia, la otra palabra clave que tenemos que acordarnos, resistencia. ¿Resistencia a qué? A antibióticos. Antibióticos, ampicilina y vancomicina principalmente, ¿ya? También tenemos unos enterococos que son el Gallinaron y el Calliciflavus, que también forman parte de los enterococos vancomicina resistentes, ¿sí? Y que los coloqué aquí porque se caracterizan porque ellos son los únicos móviles dentro de todo el grupo de enterococos, es decir, que los demás no lo son. Entonces ya hablamos de la forma. Ahora, el metabolismo. Miren, ellos van a compartir características con nosotros. ¿Por qué? Porque son quimio-organotróficos, lo cual significa que ellos van a utilizar residuos orgánicos para poder generar su alimento dentro de su metabolismo. Van a hacer glucólisis y ello también va a producir que hagan el ciclo del piruvato, en donde va a haber también una fermentación del lactato. Entonces, forman parte de las bacterias acidolácticas, que ya te invito a que las busques, ¿no? Porque estas son parte importante de lo que es, más que nada tiene que ver con la industria, ¿ya? Pero igual te lo menciono para que tú lo sepas, ¿sí? Forman parte de las bacterias acidolácticas. Ahora, con respecto a la necesidad de oxígeno, miren, ellos van a ser unos sobrevivientes. ¿Por qué? Anaerobios facultativos. Es decir, generalmente ellos no deberían sobrevivir en condiciones normales de oxígeno. Sin embargo, pueden hacerlo porque tienen una enzima conocida como superóxido dismutasa que le va a permitir vivir en medios aerobios, ¿ya? Por aquella, digamos que hay un entorno en el que hay alta cantidad de oxígeno, entonces ellos se van a proteger de mediante esta enzima, superóxido dismutasa. Ténganlo en cuenta. Respecto al desarrollo, a ver, si yo le estoy diciendo que es un superviviente, entonces las condiciones en las que puede sobrevivir son muy amplias, empezando por la temperatura. La temperatura puede estar entre 10 y 40 grados y ellos pueden seguir viviendo. Las concentraciones de sal pueden ser muy elevadas y ellos pueden seguir viviendo. Igual con el pH y con la bilis. Y lo de la bilis nos va a servir porque esto se va a utilizar, o sea, esta característica de sobrevivir a la bilis se va a utilizar para hacer una prueba bioquímica que les voy a mencionar más tarde, ¿ya? Ya habíamos comentado entonces respecto a la epidemiología, que es una infección oportunista. ¿Por qué? Porque no se va a encontrar en una persona que está sana, que está muy bien, así como tú, así como yo, sino que se va a encontrar en aquellas personas, por ejemplo, que están más debilitadas. ¿Quiénes son? ¿Dónde podemos encontrar ese tipo de personas principalmente? En los hospitales. En los hospitales, ¿por qué? Porque las personas ahí reciben terapias antibióticas, como yo te había mencionado, de amplio espectro, que generan un desequilibrio en nuestra microbiota. También las vamos a encontrar en pacientes con alteración inmune. ¿Cómo quiénes? Bueno, te cuento que hay un grupo de pacientes que se conocen como los trasplantados, aquellos en donde se va a realizar trasplantes. ¿Y por qué estas personas están inmunosuprimidos? Pues porque para poder hacer un trasplante se requiere que nuestro cuerpo no responda contra ese órgano ajeno que nos van a poner, porque no es algo normal para nuestro cuerpo, entonces va a responder. Y por lo tanto, se realiza una inmunosupresión del paciente con medicamentos. Y esto va a predisponer a que no solo haya un incremento de la colonización de este tipo de bacterias resistentes, sino que el paciente tenga las defensas disminuidas. También
¿En qué pacientes lo vamos a ver? Pues en aquellos en los que reciban instrumentos que estén contaminados. Por ejemplo, aquellos que se someten a diálisis o aquellos pacientes que necesitan vías intravenosas, que estén contaminadas, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Y finalmente también lo vamos a ver en pacientes que tengan lesiones valvulares, porque estos van a tener la característica de poder adherirse a las válvulas, ¿ok? Y van a formar lo que se conocen como vegetaciones. Entonces, con respecto a la patogenia, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, como les comentaba, estos forman parte de nuestra microbiota, ¿sí? Van a estar en nuestro yeyuno, en nuestro ciego, en nuestro colon. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, digamos que el paciente ha tenido un accidente, ¿no? Y está por un largo tiempo en el hospital. O tiene alguna patología que lo ha predispuesto, por ejemplo, una cirrosis, que es a que esté en el hospital y que reciba terapias antibióticas, ¿no? Ya sea como profilaxis, o sea, prevención, o ya sea por tratamiento. Este paciente va a recibir una terapia antibiótica que va a generar una disrupción de su microbiota. ¿Ok? Entonces, estos patógenos van a tener la oportunidad de superar ya habíamos comentado, aquellas bacterias que no puedan sobrevivir a estos antibióticos, ¿sí? Y gracias a un mecanismo que es conocido como las biopelículas, biofilmes, ellos van a poder sobrevivir. ¿Por qué? Miren, las biopelículas van a ser, vamos a explicarlo así, como una especie de gel, como un protector, como una especie de goma que va a permitir no solo que se protejan de los antibióticos, porque se dice, ¿no?, que esto les va a proporcionar de 10 a 10.000 veces más protección contra ciertos antibióticos, como las cefaloporinas, sino que también este mecanismo de biopelículas les va a permitir que se adhieran, ¿no?, a la matriz de nuestras células. Ustedes saben que el tejido conectivo está en todos lados. Fibrinas, colágenos, se encuentran en todos lados. Y estas van a tener esos mecanismos de adherencia, ¿no? Bien interesante esto de las biopelículas, ¿no? Esto va a permitir la adhesión y la formación de microcolonias de estas bacterias, lo cual luego va a permitir su maduración y más desarrollo de estas biopelículas. Y vamos a ver que este mecanismo también de biopelículas no solo le permite adherirse a superficies vivas, sino que también va a permitir que se encuentren en superficies, por ejemplo, en las manijas de las puertas, ¿no? Va a permitir que se adhieran a aparatos en donde, por ejemplo, se realiza la diálisis, va a permitir que esté en contacto con nuestras manos, ¿no? En este caso, pues, un ambú, ¿no? Con cualquier instrumento que haga con cualquier instrumento en el que se pueda formar microbiota. Su biopelícula, perdón. Bueno, entonces, una vez pues que nuestro paciente ya tenga una gran colonización de estas bacterias, vamos a tener que va a llegar, no sé, pues llega un familiar, llega la enfermera, el médico, lo atiende con su estetoscopio, usa su ambú, le hace su diálisis. El paciente, digamos que se fue al baño, ¿no? Toca con sus manos contaminadas las superficies, y viene otro pacientito y hace lo propio, ¿no? Hace lo propio y se contamina. Entonces se da la transmisión mediante, digamos que la vía oral, ¿no? O digamos que también se le puso un catéter al paciente, también se le hizo una diálisis, se le puso una vía intravenosa, y entonces llega a adquirir a esta bacteria, ¿ya? Esta infección se da dentro del hospital y es conocida como la infección nosocomial. ¿Y por qué se caracteriza? Porque los organismos que adquiere no son, digamos, los que llegaron al inicio, ¿no? Que eran de tu propia colonia de bacterias normales y que empezó a colonizarte porque te inmunosuprimiste, sino que estos son mucho más resistentes. A este grupo de enterococos se le va a conocer como vancomicina resistente, ¿sí? Pero en realidad van a ser, como les había mencionado,
más resistente también a otros medicamentos como la ampicilina. Finalmente, pues, la inflamación va a ser la que produzca diversos tipos de enfermedad, como por ejemplo, en el corazón vamos a ver que va a producir la endocarditis infecciosa. Y esta es la tercera causa más común de endocarditis que hay. En el ilio va a producir una infección intraabdominal, ¿no? Principalmente una peritonitis, pero esta no se caracteriza por ser únicamente por parte suya, sino que también colabora, ¿no? Colabora con otras bacterias más que se encuentran en el colon, ¿no? En este microbioma alterado. También se ha visto que ocasiona abscesos en los que son heridas, por ejemplo, que están abiertas, ¿no? Y llega el enterococo y entonces se adhiere a la superficie y genera inflamación y forma abscesos, ¿no? Y finalmente, una de las infecciones más graves que va a ocasionar, pues, es una bacteriemia, ¿no? Que te va a llevar a una sepsis y que posteriormente va a producir un shock séptico y llevar a la muerte si es que no se corrige. Ahora, esta bacteria también es súper conocida porque va a que se conoce como la infección del tracto urinario asociada a catéter. ¿Sí? A catéter. Por ejemplo, aquí lo que vemos es una sonda Foley, que va a estar contaminada y va a permitir que la bacteria ingrese a vías que no debería estar, ¿sí? Como el tracto urinario, y va a formar ella sus biopelículas, las biopelículas que ya hemos visto, ¿no? Y va a ocasionar la infección del tracto urinario, ¿no? Que es uno de los lugares más frecuentes de infección que posee. Ahora, el diagnóstico de esta, como ya habíamos mencionado, ¿no? Se puede hacer por diferenciación del patrón de hemólisis que tiene. Ya habíamos dicho, existe alfa, beta y gamma, ¿no? En este caso, él pertenece a la gamma. Vamos a ver que podemos usar entonces un medio no selectivo, ¿no? Como un agar sangre, ¿no? Un agar chocolate, en donde se ve ese patrón hemolítico, ¿no? Ya te dejo las características de las colonias para que las veas. Esto más te lo pongo porque generalmente eso es lo que se ve cuando estás en tu laboratorio de microbiología, ¿no? Y esto también se ve cuando estás en tu laboratorio de microbiología, ¿no? Las pruebas bioquímicas. Ahora, la catalasa, por ejemplo, yo te estoy poniendo, ¿qué es lo que tú vas a ver? Tú vas a ver que, ¿qué es la prueba de la catalasa? O sea, básicamente lo que se va a hacer es que se va a poner el peróxido, ¿no? Y tú sabes que la catalasa es la enzima que lo va a descomponer. Entonces va a generar, si es que existe la enzima, oxígeno y agua, ¿no? Y entonces ese oxígeno va a burbujear. Pero en este caso no, porque ella no lo posee, ¿ok? Entonces la prueba es negativa, esa es la interpretación. La hemólisis, ya les comentaba que esta se clasifica dentro de los gamma-hemolíticos, sin embargo, es variable, ¿no? Puede producir hemólisis parcial o puede producir también una hemólisis total, pero con mucho menor frecuencia. Nada es absoluto, ¿verdad? Con respecto a la prueba de la bilis esculina y pirasa, ahorita la vamos a comentar, ¿no? Y la tolerancia a la sal, ¿no? Es decir, lo siembras en un medio con 6,5% de cloruro de sodio, entonces este va a poder sobrevivir, porque habíamos dicho que es un sobreviviente. Listo. Te voy a explicar estas pruebas porque probablemente las vas a ver, ¿no? ¿Y por qué sirve? A ver, esta de la bilis esculina, ya te he dicho que esta bacteria sí puede sobrevivir a la bilis, ¿no? Para diferenciar. ¿Entre quiénes? Entre enterococos y estreptococos. Enterococos y estreptococos, que se encuentran en el grupo D de Lancefield, ¿ok? En el grupo D de Lancefield vamos a tener enterococos o estreptococos, ¿ok? Y los vamos a diferenciar, ¿por qué? Porque los enterococos van a ser positivos, porque tienen una enzima, aquí está, conocida como beta-glucosilasa, que va a producir una hidrólisis de la esculina, que es una sal biliar, ¿no? Es decir, que va a contener la bilis, ¿ya? Y va a poder ser hidrolizada por esta enzima. Y eso va a producir la descomposición en esculetina y dextrosa. Y gracias a que este medio tiene fierro, la esculetina va a formar un complejo con el hierro que va a permitir ese color negruzco. Entonces, en la prueba positiva va a salir negra. Va a salir negro el resultado. Ahora,
La prueba de la pirrolidonilamidasa, ¿ya? También es una enzima. Es una enzima que posee este enterococo, ¿ok? Y que va a permitir también su identificación. A ver, esta enzima también va a producir una hidrólisis, sobre este sustrato que generalmente no tiene color, pero cuando se echen unas gotitas de agua y se ponga un poco de ese cultivo, va a permitir que el color cambie a un rojo entre rosado, ¿no? Si es positiva la prueba. Y si no, el color va a ser amarillo, ¿ya? Entonces, ese es el reactivo revelador que nosotros vamos a ver. El color rosado nos va a indicar que la prueba es positiva y que tiene la enzima pirrolidonilamidasa. Ya. Finalmente, el tratamiento, miren, estos antibióticos sí es bien complicado su tratamiento. La verdad que si te toca una infección por enterococos, es algo de lo que sí debemos asustarnos, ¿no? Y esto es bien preocupante porque existe una creciente utilización de antibióticos de forma indiscriminada, ¿no? Y ahora imagínate que el paciente ya viene así desde afuera, ¿no? Y viene y entra al hospital y le sigues dando terapias antibióticas prolongadas. Entonces, prácticamente su microbiota por equilibrarse. Y eso va a hacer que no solo proliferen, sino que también esa exposición a antibióticos muchas veces hace que estas bacterias en su mismo mecanismos genéticos muten. El enterococo ya tiene una resistencia a los antibióticos. Intrínsecamente ya es resistente. Sí, sí, se ve, Wendy. Ya de la terapia que se da, ¿no? Que sí se ha demostrado que es efectiva. Generalmente es la combinación de aminoglucósidos más antibióticos contra la pared, como son la ampicilina, ¿no? La vancomicina. Sin embargo, ahora yo te voy a mostrar este cuadrito. Este cuadrito, ¿qué nos dice? Miren, que la fecalis y la faecium tienen opciones terapéuticas, como les mencionábamos, ¿no? Los beta-lactámicos, aminoglucósidos, vancomicina, o sea, sí son tratables con ellos, pero existen algunas cepas resistentes. Otra vez, sobre todo, mucho más en la faecium en estos últimos años, ¿ya? Y los vancomicino resistentes no solo son resistentes a la vancomicina, a pesar del nombre, sino que también a los aminoglucósidos, a los beta-lactámicos, ¿ya? Que actúan sobre la pared. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos últimos años, en los que vamos a ver de todas formas mucho mayor de estas bacterias resistentes? ¿No? Es una cuestión bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Se han descubierto algunos fármacos, ¿no? Como el linezolid, atomicina, que también actúan a nivel de la síntesis proteica, pero bueno, estos son un poco caritos, ¿no? Así que aquí no es algo que se utilice comúnmente. Bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar, ¿no? Y pues les dejo las conclusiones. Se las dejo ahora en forma de preguntas, no sé si pueden hablar o no sé, de repente si pueden responderlo por el chat, ¿no? ¿Qué es lo que, o de repente, a ver, yo le puedo comentar, a ver, ¿cuáles son las características, ¿no? Y las especies más relevantes que nosotros vamos a ver. Hemos hablado de dos bastante, creo, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese enterococo? A ver, ¿cómo es su forma? ¿Qué gram son? ¿Cuál es su demanda de oxígeno? ¿No? No sé si pueden responderme como por el chat, de repente. A ver, hola, ¿me escucháis? Están tímidos los chicos. Están tímidos. Todavía no calientan. A ver, no los veo. Pero nunca por
les van a decir. La verdad es que si se equivocan es mucho mejor, porque de ahí se van a acordar. Y va a ser mejor para ustedes. O sea, vas a dar por poner nota, ¿verdad? Muy bien. Cisneros ha respondido. Negativos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fecalis, ¿no? Fecalum, bueno, ahí está el parecido, ¿no? Fecalis y faecio, muy bien, ¿no? Y son gran positivos. Muy bien. Ahora, la otra pregunta, a ver. Ustedes tienen que hacerlo similar, ¿ah? A ver, ¿cuál es la infección que se produce? Ese tipo, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Les doy una pista. Existen, por ejemplo, personas, ¿no? Que solo llegan en el momento más oportuno. Ya, ahí está la palabra. La infección que produce estas bacterias enterococos son de tipo oportunistas. Es decir, que solo van a venir cuando tengan la oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Cuando la microbiota esté alterada. Es decir, cuando haya una disminución de la microbiota normal y no permita el equilibrio de esa microbiota, de tal forma que el enterococo va a proliferar y va a hacer ya sus acciones colonizadoras gracias a este mecanismo muy importante que es la formación de biopelículas. Principalmente es de origen. Muy bien, sí. Muy bien, Diego, muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos, veo que sí han estado atentos y me alegro bastante, ¿no? El origen de las infecciones, ¿no? Principalmente son de origen nosocomial, ¿sí? Es decir, que las vamos a encontrar en los hospitales. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón las vamos a encontrar más en los hospitales, chicos? A ver, alguien que me escriba algo. ¿Por qué razón los vamos a encontrar más en los hospitales? Bueno, con respecto a que se encuentra más preferente en los hospitales, debido quizás porque las personas que están ahí quizás ya estén por un tratamiento, son más susceptibles, son más inmunodeprimidos, tienen su sistema inmune muy suprimido, por eso son el objetivo fácil para llegar a infectarse con este tipo de bacterias que son oportunistas, quizás esa es la respuesta. Muy bien, de verdad que me alegra mucho, chicos, muy bien, ¿no? Claro, siempre relacionan el término oportunista y nosocomial, ¿ya? Es decir, la mayoría de infecciones hospitalarias que vamos a ver son por bacterias que se denominan oportunistas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, también tenemos a uno que es el estafilococo, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya. Dice, porque los pacientes, seguimos, ¿no? Porque por lo que los pacientes más afectados son los inmunosuprimidos, ¿no? Con terapia antibiótica de amplio espectro y estancias prolongadas en los hospitales, ¿ya? Y finalmente, a ver, la última pregunta es, ¿qué enfermedad producen los enterococos? Ahí tiene bastante para hablar. ¿Y por qué es tan difícil su tratamiento? A ver. ¿Qué enfermedad producen, chicos? Yo les pregunto ya, ¿en el corazón qué producen? A ver, escriban algo rápido en el chat. Una endocarditis infecciosa. Muy bien, muy bien. En infecciones abdominales, ¿qué puede producir? A nivel abdominal. Muy bien, peritonitis. Ya, que se caracteriza por ser polimicrobiana, ¿ok? En las heridas quirúrgicas vamos a ver también accesos, no se olviden, ¿no? Y bueno, cuando está en el torrente sanguíneo, bacteriemia. ¿Ya? Y en el tracto urinario, ¿qué van a producir? Esto es importante que sí se acuerden, chicos, ¿ya? Porque es una de las infecciones más frecuentes que producen. Una hito, que es Muy una bien, infección del tracto urinario asociado a catéteres, por así decirlo. muy bien, ese es el término, ¿ya? Una infección de tracto urinario asociada a catéter. Muy bien. No sé, no lo estoy viendo quién está hablando, chicos, pero de verdad que me alegro mucho que ya se hayan soltado un poco, ¿sí? ¿Por qué es tan difícil su tratamiento? Creo que ya lo hemos dicho bastantes, ¿no? Las dos palabras claves que siempre se deben acordar es resistencia y sobrevivencia, ¿ya? Resistencia y sobrevivencia. Resistencia a antibióticos y sobrevivencia porque vive en medios que son difíciles para otras bacterias, ¿no? Como alta concentración de sales, como la bilis, ¿ya? E incluso las temperaturas, ¿no? Como habíamos mencionado, su rango de temperaturas son muy amplios. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería compartirles.